Diga grandemente. Amén. Hoy vamos a ver un mensaje poderoso. Se llama Dios, fuente de poder y victoria. Dios, fuente de poder y de victoria. Amén. Vemos que el origen de la fuente y del poder radica en Dios, en el Espíritu Santo y en su Hijo Jesucristo. Amén. Vemos que dice un salmo: una vez escuché y dos veces oí que de Dios es el poder. Amén. Una vez habló Dios y dos veces escuché que de Dios es el poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice la palabra de Dios en Isaías 26 del 3 al 5. Dice que confiemos en Jehová. Amén. Porque en Él está la fortaleza, en Él está el poder de los siglos de los siglos. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti persevera, en ti persevera, en ti persevera, en ti persevera y en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y dice que confiemos todo el tiempo, perpetuamente en Jehová, porque en Él está el poder, está la fortaleza de los siglos, de los siglos, de los siglos. Vamos a tomar como base la escritura del Salmo 84. Vamos a basarnos en esta escritura que va a ser el cimiento, el fundamento, la estructura de todo este mensaje. Salmo 84, versículo del 5 al 7. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y el pueblo dice: amén. Bienaventurado, 3 veces felices, dichosos, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Amén. Y en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo van a cambiar en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Que el Señor agregue bendición a su palabra, el Santo Espíritu de Dios, y nos la revele. Vemos que la hermana cantaba en la adoración, aleluya: aunque ande en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Ahí menciona un valle de dificultad. Hay valle de lágrimas también. Hay valle de sombra de muerte. Y hay valle de huesos secos también. Valles de grandes batallas. El valle tiene una connotación negativa en la palabra de Dios. Simboliza dificultad, simboliza prueba tremenda, simboliza batalla, simboliza guerra, porque las guerras se libraban eran en los valles, no en los collados, porque los collados eran empinados y los caballos, imagínense, dificultoso pelear en una montaña, pero en los valles reunía las condiciones como para un cuadrilátero. Amén. ¿Qué es un valle? Es una zona depresiva. Cuando alguien tiene depresión, anda en un valle. Amén. Es una zona depresiva, hundida. Y ahí, hermano, empezaba la guerra fuerte. Las batallas eran crueles, sangrientas. Volaban cabezas con la espada que esos hombres afilaban, esos guerreros. Esos guerreros, hermano, tenían quien le amolara bien esa espada. Es más, hasta se rasuraban. Literalmente se rasuraban con esa espada. Estaba tan filosa y cortaba demasiado que ellos se rasuraban y cortaban el cabello con esa espada. Vemos, hermanos, que
Cuando iban a esas batallas eran crueles, sangrientas. Permutaban, cortaban, cercenaban, amputaban cabezas, hermanos. Y esas cabezas iban en el aire volando. Cortaban brazos, piernas, de todo. Por eso es que aquí en Ezequiel 37 dice que en ese valle de huesos secos que se libró batalla fuerte, dice, se juntaron hueso con su hueso, carne con su carne. O sea que quiere decir que había una dispersión grande. O sea, eso me da a entender que el cuerpo de esas personas que estaban muertas eran fósiles, huesos ya secos y resecos en gran manera, dice la palabra, no estaban unidos. Se tuvieron que juntar porque quizás cuando venía la espada volaba un brazo por allá bien lejos, la cabeza por otro lado. Entonces Dios juntó todo eso. En el valle de huesos secos, a través de la palabra profética, Dios le dijo a Ezequiel, habla a estos, profetiza, palabra de Jehová, habla palabra de Jehová a estos huesos secos y vivirán. Y cuando él le profetizó, cuando hube profetizado, dijo el profeta, dice que se juntaron hueso con su hueso, carne con su carne, tendón con tendón. Vemos, o sea, que se juntó todo, lo cual quiere decir que este valle era fuerte. Mire, puede investigar en la Biblia acerca del valle de Elá, el valle de Rafaín, el valle de la Sal. En el valle de Elá fue donde se enfrentó David con Goliat y se libró una batalla tremenda en el valle de Elá. Amén. En el valle de Rafaín también tiene historias tremendas. Amén. Y vemos este valle de huesos secos que estaban secos y dispersos en gran manera. Pero quiero decirte que todos por aquí hemos pasado, nos toca pasar valles. Amén. Aquí cuando tú naces tienes que pasar diferentes terrenos. Amén. Dificultades. Aquí, hermano, tú no vienes a ser feliz ni a tener gozo permanente. Vemos que dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Lo dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y su hora. Todo lo que se quiere tiene su tiempo y su hora debajo del sol aquí en la tierra. Amén. Tú no vas a ser eximido de que porque tengas mucho dinero, mucha riqueza, mucha fortuna, no vas a pasar en un valle de estos. Siquiera por el valle de lágrimas, valle de sombra de muerte. Cuando andamos en un valle de sombra de muerte, como lo dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando tú entras a un barrio peligroso, hermano, que atracan, que matan, ahí está la sombra de muerte rondando. O sea, está circuncidando por todo. Amén. Y donde tú vayas está esa sombra de muerte en ese lugar. Es más, hasta por una carretera hay valles de sombra. Entras en un hospital y ahí está, hermano, la sombra de muerte. Amén. Y hay lugares que son regiones de sombra de muerte, como lo dijo el Señor Jesucristo. Porque Capernaum y muchos lugares estaban fundados sobre cementerios. Usted sabe que a veces quitan un cementerio y de repente empiezan a hacer casas y de todo, edificaciones. Dice, y el pueblo que estaba sentado en el cimiento, en el fundamento, en la base de la sombra de muerte, luz le resplandeció. Y también ahí dice que moraban en sombra de muerte, pero en otros, o sea, dice que estaban en regiones de sombra de muerte. Amén. Entonces, tenemos que pasar todos, tenemos que ser cristianos todoterreno. Nos va a tocar pasar por valles, nos va a tocar pasar por llanura, nos va a tocar pasar, hermano, por collados. Amén. Los collados son los lugares empinados cuando te viene la fama, te viene la promoción, no te falta nada, tienes mucho dinero, la estás pasando bien, hermano. Has alcanzado muchas cosas. Pero hay gente, usted dirá, pero chévere estar encollado, qué bueno estar encollado, pero cualquiera no se mantiene allí, hermano. Hay grandes hombres de Dios que han empezado de abajo, hermano. Han llegado a la cúspide y cuando están en la cúspide se caen. Como hoy estaba escuchando la historia de un gran evangelista internacional que estremeció el mundo. Empezó de abajo, era pobre, y su familia era músicos, se crió en la música. Su padre un gran músico cristiano,
lo llevaron desde que él nació, desde que abrió los ojos en los caminos de Dios. Y empezó a ascender en la música. Tenía unos primos y los primos también eran dados a la música, pero los primos se fueron hacia lo secular y empezaron a surgir, se volvieron millonarios y le hacían ofrecimiento a él de que participara con ellos, y él estaba pasando, se había casado y estaba pasando por valles de dificultades tremendos, hermano, escasez, miseria, de todo. Usted sabe que cuando uno empieza por el desierto, amén. Y le hacían ofrecimientos tentativos y él decía que no. Él decía, yo sigo a Cristo. Y a pesar, mire, ese hombre entendió su llamado. A pesar de que tenía una voz tremenda, hermano, era un gran músico, o sea que se veía a simple vista que iba a triunfar. Él despreció y echó a un lado esa oferta que le estaban dando. Él dijo no. Y además él dijo, y se ubicó también en el cristianismo. Él dijo, aunque yo toque, cante bien, pero mi meta es ser un gran predicador. Ese hombre llegó a ser uno de los grandes evangelistas, no digo el nombre por ética y por respetarlo, amén. Ascendió demasiado, hermano, ya cuando ya estaba en la cúspide y todo, faldas lo hicieron caer, hermano. Hice una caída pero estrepitosa, pero bien grande. Después quedó contaminado, porque tengan cuidado los que van a pecar fornicando, amén. Porque aunque usted se arrepiente, aunque usted llore, pero queda contaminado. Y aunque lo perdonen los demás, los de su grupo, sí, vamos a darle una oportunidad, le dan una oportunidad. Pero ahí está la semilla de iniquidad, está la contaminación. Y vuelve otra vez a explotar. Ese hombre, cuando cae, lo perdonan. Y unos se apartaron, otros decidieron seguir fiel. Vamos a darle otra oportunidad. Y el hombre, a pesar de todo, siguió. Pero ahí quedó la semilla de otra vez reincidió. Cuando reincidió, le dieron los demás, no. Lo abandonaron enseguida. Entonces, hermano, el enemigo siempre está que no se cansa. Amén. Él hasta un matrimonio lo puede destruir, de ancianitos que se casaron jóvenes, y el diablo empieza a trabajar. Los espíritus asignados son insistentes. Y aunque se vayan, ellos vuelven. Dijo el Señor Jesucristo, el espíritu inmundo que vuelve. Amén. Echa una inspección, después de la inspección empieza a echar una influencia, empieza a influenciar, y para que te vayas al mundo, para que retrocedas y hacerte volver a tu antiguo lugar donde estaba. Y después que te influencias, que le abres la puerta, invade. Amén. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Cuidemos nuestra salvación con temor, temblor y profunda reverencia. Y él tenía sus fuerzas en Jesús, quizás decayó. Amén. Y era un hombre consagrado, dedicado a Dios, íntegro, predicaba sobre lo que era en contra del pecado, hermano. Era un hombre que predicaba la santidad, pero bien, con mucha revelación. Entonces, hermano, la fuerza la tienes que mantener en Jesús. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios, Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, o sea, tiene su fuerza no en uno, sino en Dios. Amén. Tus fuerzas de nada valen. El hombre es como una caña endeble. Y a todos, hermanos, nos espera un destino, que es la tumba y que nos coman los gusanos a la carne. La carne es débil. La carne, hermano, no se puede sostener. Va hacia la corrupción, es corrupta. Amén. Cuando digo corrupta es porque corrupto es algo que está inclinado hacia la corrupción, a la destrucción, a lo vano, a lo efímero, a lo perecedero, lo que no dura. Ayer que estaba por el centro, me venían muchos pensamientos y los capturé. Los tengo ahí, pero los voy a ordenar. Que hablo acerca del fugaz tiempo, hermano, que va a una velocidad vertiginosa. Y esa no perdona juventud, no perdona a nadie. Aún así como emerge la flor en un capullo y se vuelve una flor y después se marchita y después desaparece, así es nuestra existencia en esta tierra. Solamente el espíritu hay que cultivarlo, invertir bastante en el espíritu, porque el espíritu es eterno. Amén. Mas la carne siempre es débil, como dijo el Señor Jesús. Y en la carne el diablo va a trabajar para que tú pierdas la salvación,
para que no vayas al lugar destinado. Amén. Para que tu alma se pierda en el infierno. Y hay gente que hace más inversión en la carne que en el espíritu. Usted tiene que invertirse en el reino de Dios. Hay gente que no se le ha revelado, que le da más importancia a lo que no tiene importancia. Amén. Viven sin sentido, sin conocimiento. Por eso es que aquí dice esta expresión de la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa 3 veces dichosos. Significa 3 veces felices. Bienaventurado el varón que tiene en ti su fuerza, o sea, que no se apoya en fuerza humana, porque dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. En el brazo está la fuerza, amén. Entonces se apoya en una fuerza humana y va a caer, amén. Entonces dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su fuerza, o sea, pone la carne apoyándose en su fuerza. Y dice que el hombre que confía en Jehová será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y aun cuando venga el verano, cuando venga el sol, su hoja no se marchitará, estará verde, estará del mismo color. Las circunstancias no lo harán cambiar. Amén. Aún el Señor lo ayudará en medio del calor. El calor significa prueba, una prueba. Amén. Y dice, y aún en el año de la sequía, de la escasez, nada lo va a parar, seguirá dando fruto y fruto y fruto. Amén. Vemos, hermano, que hay una bienaventuranza para el hombre que entiende que su fuerza no la tiene que tener en un hombre. No tiene que reposar ni apoyarse en un hombre, sino, hermano, en Jesús. E incluso ni aún sobre el mismo pastor y sobre el apóstol, sobre el maestro, sobre este hombre de Dios. No, apóyese en Cristo, amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Bienaventurado el varón que tiene en ti Jesús, en ti Espíritu Santo, en ti Jehová su fuerza, y en cuyo corazón están tus caminos. Vemos, o sea, que nos manda, la Biblia nos insta a tener todo el tiempo las fuerzas en Dios. Eso lo entendía el rey David. El rey David, en los salmos que escribía, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza, es la fortaleza, es la potencia de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. No le tenía miedo a nada porque las fuerzas de David provenían de Dios. Amén. Salmo 18, te amo. Empieza con una adoración y la adoración da fuerza. Ahorita se lo voy a demostrar. Mire, la fuerza que tú vas a obtener es a través de la adoración que se manifiesta el poder de Dios. ¿Qué dice el Salmo 8:2? Perfeccionaste la alabanza, fundaste la fortaleza, habla de fuerza. Fundaste la fortaleza por medio de la alabanza en los niños que maman de pecho, para hacer callar al enemigo y al vengativo, a causa. O sea, fundaste la fortaleza en los niños que maman de pecho. Dice, a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero ahí dice fortaleza, pero Jesucristo, el gran maestro, define que es esa fortaleza que hablan en el Salmo 8:2. Luego en el Nuevo Testamento, cuando los niños quieren, hermano, tocarlo y estar con él, que se lo impiden, Jesús dijo, no dejan que los niños venir a mí. Ustedes no han escuchado, Señor, dígale que calle, que tienen una bulla. Ustedes no han escuchado lo que dice la palabra, dijo el Señor Jesús. Dijo, fundaste la alabanza, no dice fundaste la fortaleza. Fundaste la alabanza y lo pueden buscar literalmente. Dice, fundaste la alabanza en los niños que maman de pecho. Amén. O sea, aquí Jesús le da el significado verdadero. Amén. Claro, es lo mismo. Fortaleza y alabanza equivale a lo mismo. O sea, tú quieres tener fuerza. Hermano, alaba al Señor y te viene fuerza. Cuando yo a veces me siento exhausto y debilitado, yo siempre, o sea, duermo con música, amén. Y eso te fortalece. Así como hay mensajes subliminales que te van calando. Mire, hay gente que dice, no, yo dejo el televisor ahí, pero a veces se meten cosas mundanas. Y eso
eso que es pagano, hermano, eso también te va ministrando. ¿Qué es un mensaje subliminal? Sub quiere decir por debajo, por ejemplo, usted ve subterráneo, quiere decir por debajo de la tierra, amén, subterráneo. Entonces esto es sub, va por debajo del consciente, amén. Va por debajo del consciente para que no te percates, pero ahí ese mensaje va calando. Y entonces hay mensajes subliminales malos, pero también hay mensajes subliminales buenos, amén. También usted puede, hermano, ministrarse y que cuando usted esté durmiendo su espíritu sea ministrado en el subconsciente, amén. Y vemos que aquí cuando tú adoras al Señor tú te llenas de fuerza, amén. La alabanza produce fuerza, produce fortaleza, amén. Una de las fuentes por la cual nosotros obtenemos fuerzas por medio de la oración. ¿Cuántos han leído? Creo que está como en Primera de Samuel 22, cuando David se enfrenta a los amalecitas, la batalla contra los amalecitas, pero antes, en la antesala, en el contexto, David sale a unas incursiones a la batalla por otro lado, mientras David está en otro territorio, con todo su ejército, le invaden su territorio, los amalecitas, y un grupo de merodeadores, hicieron cautivas a sus mujeres, lo dejaron en bancarrota, le quemaron todo el territorio y cuando David llegó con las tablas en la cabeza, se habían llevado a sus mujeres, sus hijos, todo. Y la familia de todos, hermanos, quedó sin nada. Le quemaron todo lo que tenía ahí y todo lo que él tenía, los recursos, se lo llevaron también, recursos económicos. Quedó en bancarrota, sin familia y sin nada. Ese es uno de los pasajes más conmovedores que está en la Biblia. Dice que David, hermano, todos los hombres empezaron a llorar con amargura de ánimo. Eran hombres valientes, hombres fuertes. Amén. Pero aún así, hermano, empezaron a llorar y hablaron de apedrear a David, porque siempre que hay una tragedia, la gente busca un culpable, pero no busca solución. Amén. Empiezan a discutir, tú tuviste la culpa, tú. No es que Julano fue el que tuvo la culpa, no fuiste tú. Y empieza una pelea entre ellos, no, en vez de buscar solución. Hermano, cuando hay un problema, lo que hay que buscar es solución. Y después arreglamos para ver, ver los errores para no cometerlos. Pero ese no es el momento de ver quién tuvo la culpa, amén. Ese es el momento de solucionar. Y la solución de ellos era que iban a apedrear a David. Dice que David sintió miedo, sintió temor. Él era un gran guerrero, pero también, hermano, estaba en la carne también. Amén. Y entonces, ¿qué hizo David? David dice que se fue a la presencia de Dios y lloró hasta que su fuerza se le acabaron. Uno de los pasajes más tremendos que está en la Biblia. Y entonces tomó el efod y consultó a Dios. Se metió en oración, dice, y David buscó la presencia de Dios y se fortaleció. Ahí habla de fortaleza, que tomó fortaleza. Primero lloró hasta que sus fuerzas se le acabaron, mas David se fortaleció en Jehová. Empezó a buscar la presencia de Dios y agarró fuerza. Inmediatamente, cuando agarró fuerza, la lámpara se le encendió. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 18, tú encenderás mi lámpara. Y él lo puede decir con propiedad porque él fue el que escribió el Salmo 18, amén. Donde narra toda su vida y todas las batallas que él logró, amén. Dice acción de gracias por la victoria. Él dice en el Salmo 18, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará todas las tinieblas, amén. Porque cuando tú estás en un problema, inmediatamente viene confusión. Las tinieblas van a ser leña del árbol caído. Como decía el rey David, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Cuando tú estás quebrantado, las tinieblas te caen a una. Inmediatamente, como cuando un boxeador le meten un golpe, él queda aturdido y el otro viene y remata, le da una ráfaga de golpe para que no se reponga. Inmediatamente va a aprovechar el aturdimiento. Así también hacen las tinieblas, los demonios contigo. Cuando te llega un problema, tú no ves que te caen 2, 3, 5 problemas, 6, tenías uno, hermano, y de repente te ves enredado en todos los problemas, acorralado. Así narra el rey David. Pero David dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué es la lámpara? La lámpara es el espíritu del hombre. Lo dice en la palabra de Dios. Amén, en Proverbios 20. Dice, lámpara es el espíritu de Jehová que escudriña todas las cosas. Pero hay lámparas, espíritus apagados, que no pueden discernir. Pero cuando la lámpara la enciende el Espíritu Santo, por eso él dice, tú encenderás mi lámpara,
Todas las tinieblas irán de mí. Inmediatamente te vuelves un guerrero. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré los muros. Cuando la unción viene sobre un hombre, hermano, se le enciende la lámpara y se vuelve un valiente. Como cuando venía el espíritu de David sobre Sansón y enseguida agarraba a los filisteos, hermano. Y vemos, o sea, las grandes victorias que lograban. Dice, y el espíritu de Jehová venía sobre Sansón. También cuando el espíritu de Jehová venía sobre Saúl, Saúl se volvió, hermano, valiente, inmediatamente iba a la guerra. Claro, hablo de Saúl en su etapa de santidad, en su etapa de obediencia y de fidelidad. Amén. Entonces, cuando esa lámpara la enciende el Espíritu Santo, quiero tocar tres cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, que es la unción, que es el fuego y el aceite. Tres elementos que solamente los puedes obtener mediante un precio que vas a pagar en oración. Orando y orando, amén. Vemos que las vírgenes que se quedaron tenían lámpara, palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, mas no tenían aceite. ¿Qué dijeron? Danos aceite. Le dijeron a aquellas que tenían aceite, a las 5 iglesias prudentes, más las otras 5 representan la iglesia insensata. ¿Y qué le dijeron las prudentes? No, no te damos porque se nos acaba. Ves allá y cómpralo, donde nosotros lo compramos. O sea que el Espíritu Santo se compra, el Espíritu Santo es aceite. Representa el símbolo del aceite también. Amén. Entonces, o sea que hay que pagar un precio y cualquiera no lo quiere pagar. Tú tienes que sacrificar tiempo, invertir. El tiempo es oro, el tiempo vale. El recurso más grande, no renovable que tienes es el tiempo. Amén. Y no mates el tiempo, como dice un proverbio, el hombre necio solo se ocupa en matar el tiempo, no sabiendo que el tiempo es el que lo está matando. Nadie le gana al tiempo, nadie. Ni los más colosos, hombres robustos, dice la Biblia, que se van encogiendo. Lo dice Eclesiastés 12, amén. Y hace ver el deterioro que va sufriendo el cuerpo humano, amén. Entonces, vemos que David se fortaleció en Dios mediante ¿qué? La oración. Buscó a Dios en oración y la lámpara se le encendió. Enseguida te viene claridad, transparencia. ¿Qué vas a hacer? Escucha la voz de Dios. Amén. Porque cuando alguien está afanado, está preocupado, ¿tú te crees que te escucha? Que a veces tiene un problema y dice, por ejemplo, Roberto, ven, explícame aquí, dame un consejo. Pero a veces me ha pasado a mí, lo digo como pastor. Hay gente que me viene buscando para que le dé un consejo, pero está demasiado ofuscado que yo le voy y me deja y me corta, no, pero es esto, y está así pensando en otra cosa. La mente la tiene, está presente en el cuerpo, pero ausente en el espíritu, totalmente, amén. Entonces, cuando tú buscas la presencia de Dios, hay claridad, hay transparencia, inmediatamente se enciende la lámpara y toda tiniebla se va, porque la presencia de Dios aleja a los demonios, amén. Mire, ese es el principio más grande que hay. Yo busqué a Jehová y él me oyó, Salmo 34:4, y de todos los temores me libró. Anote este principio. Traigan cuaderno y bolígrafo, hermano. La mejor memoria está en la punta de un bolígrafo y en un cuaderno. Entre más grande sea tu comunión con Dios, más pequeño y se desaparece el diablo de tu vida. Y entre más pequeña sea tu comunión con Dios, el diablo se hace gigante, hermano, y te va a destruir. Entre más grande sea tu comunión con Dios, el diablo se hace pequeño. Y entre más pequeña sea tu comunión con Dios, el diablo se hace más grande y te va a azotar más fuerte. Amén. Ahí es donde está la clave. Santiago 4:7, resistid al diablo. Someteos a Dios y él huirá de vosotros. Un sometimiento en la presencia de Dios. ¿Y qué diablo puede resistir la presencia de Dios? Ningún diablo puede resistir la presencia de Dios. Amén. Entonces, esto lo conocía el rey David, buscando la presencia de Dios día y noche. Del Salmo 50 dice, de mañana te buscaré en la tarde y en la noche. 3 veces oraba el rey David. Amén. Entonces, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando hablamos de camino, camino tiene que hablar, significa la palabra de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres conocer los caminos de Dios? Lee la Biblia, lee la palabra de Dios y sabrás, porque la Biblia es el mapa, amén, del peregrino y el bastón del caminante.
es la nave por donde viajan los cristianos, es la brújula que te lleva al norte, amén. La Biblia tiene miel para endulzarte cuando estás ácido y agrio, amén. La Biblia tiene nieve para refrescarte. La Biblia es la espada del Espíritu que corta, hermano, todo argumento diabólico. La Biblia es el martillo que derriba las montañas, las dificultades, amén. Con la Biblia lo tienes todo, es la palabra de Dios. La pertenencia más grande que tenemos, la posesión más grande es la palabra de Dios, que es la fuente que suple todas las necesidades en el cuerpo, alma, mente, espíritu, emociones, en todos lados, que suple todas las cosas, amén. Y entonces vemos que tú tienes que tener la palabra presente para todo. Dice la palabra de Dios, muchos son los planes del hombre, los pensamientos del hombre, mas el consejo, la palabra de Dios prevalecerá para siempre, amén. Es la palabra de Dios porque nadie puede poner otro fundamento, más el cual está escrito, el cual es la palabra, el cual es Cristo, 1 Corintios 3:11, amén. Ese es el fundamento más estable. Es la roca, amén. La roca, que significa símbolo de inmovilidad, símbolo de firmeza, de solidez, de consistencia. Cuando estás parado en la palabra, no hay diablo que te derribe, amén. Y la palabra te genera fuerza, te genera poder, te genera unción, igual que la oración te genera fuerza y te genera también el aceite que necesitas para encender la lámpara. Y la alabanza también. Vemos que David estaba tan triste, hermano, tan débil, que había llorado hasta que sus fuerzas se le acabaron, mas David se fortaleció en Jehová en la oración. Y también fundaste la alabanza en los niños que maman de pecho para hacer callar al enemigo y al vengativo, a las acusaciones que mentalmente que te hace el diablo, tú las frenas con la alabanza, amén. Por eso es que dice Salmo 8:12, lo leí, fundaste la fortaleza en los niños que maman de pecho para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, conociendo ya dónde está la fuente del poder y por medio de cuál tú lo puedes obtener, oración, palabra y adoración. Amén. Y vemos, o sea que dice, bienaventurado el varón que tiene su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos. El camino es la palabra de Dios. Para hacer cualquier cosa tú tienes que consultar la palabra. Tienes que medirte por la palabra, filtrar todo por la palabra. Vemos que ese es el mapa, hermano. El mapa que te guía en la vida. Amén. Y vemos que vas a tener éxito cuando tú tienes en cuenta la palabra. Y en cuyos corazón están tus caminos. Bueno, dice, atravesando el valle de lágrimas. Vas a atravesar un valle de lágrimas. Vas a atravesar, hermano, dificultades. Dice el Evangelio, hermano, quiero decirle que no es como a veces nos los pintan cuando te van a predicar por ganarte. Dice, o sea, que este es un camino de gozo, de victoria, es un camino de felicidad. No, hermano, aquí vamos a ver todo. Lo que le pasa a un inconverso igualito le pasa a un cristiano. El cristiano no es exonerado. De todos modos, aquí nos dan pura teoría, pero después nos vienen las pruebas. Jesucristo mismo nos los advirtió. Hay del mundo y sus tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Amén. También digo, en el mundo tendréis no pocas, sino muchas aflicciones. Pero no temas, yo he vencido el mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vence al mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con su fe vence al mundo, la fe puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y también el día malo siempre nos va a llegar a todos, dice la palabra de Dios en Efesios 6:13. Y habiendo acabado todo, estad firme contra las acechanzas del diablo. Y dice, estad firme para que podáis soportar el día malo. Hermano, aunque tengamos toda la armadura de Dios, pero te mandan estar firmes. Y aunque tengas toda la armadura de Dios, te viene el día malo también. A todos nos viene un día malo. No hay nadie aquí que esté en excepción, que diga, el día malo nunca me ha llegado a mí. Todos hemos tenido, no un día, varios días malos. ¿Sabes? Viene como una racha así en un tiempo. Pero ¿sabe por qué? No lo han entendido, porque la Biblia seguía, o la vida seguía por ciclos. Hoy estás en gozo, después te viene, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. O sea, va dando vueltas, es como un círculo que va dando vueltas. Aquí estuviste llorando, ya lo dejaste. Aquí estás en gozo.
aquí estás satisfecho, pero otra vez vuelves al punto, otra vez. Porque es un ciclo, así como el ciclo del carbono, el ciclo del calcio. Que el hombre muere y los huesos van a la tierra, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue formado. Se vuelve polvo. Vemos los animales también. El calcio vuelve a la tierra y el ciclo del oxígeno también, del nitrógeno. Llueve y otra vez, miren, ¿por qué no se agota el agua? Dios sabe cómo hace las cosas del Creador, hermano. Es creativo. Mire, ¿qué son las nubes? Las nubes son vasos de vapores condensados en los aires. Amén. Se condensan. Cuando usted cocina, el agua se evapora y todo eso sube y se condensa nuevamente allá. Y después otra vez, vuelve otra vez a la tierra. Llueve. Como escribí un poema hace añísimos, como 20, 30 años, que dice: risa sin reposo, se llama todo es necesario. Risa sin reposo, que en alegría vives. ¿Por qué desesperas cuando en los océanos navegas en los océanos del llanto? ¿O acaso tú no entiendes que todo es necesario? Que cuando el río llora, o cuando el cielo llora, el río se alegra, llevando su carcajada hasta el inmenso mar con risueñas olas que vienen y se van. ¿Eso qué es un ciclo? Estoy hablando de un ciclo. Dice: risa sin reposo, que en alegría vives. ¿Por qué desesperas cuando en los océanos del llanto, navegas en los océanos del llanto cuando tienes problemas? Y te dan un ejemplo. ¿O acaso tú no entiendes que todo es necesario? Que es necesario que llueva. Dice: cuando el cielo llora, el río se alegra. O sea, va a ser beneficiado los ríos. El río se alegra llevando su carcajada. Carcajadas son las corrientes. Su carcajada hasta el inmenso mar con risueñas olas que vienen y se van. La vida es un ciclo. Nos toca llorar, nos toca todo. Nadie está exento que se le muere un familiar. Sus familiares no son eternos. Y ahí cuando viene el dolor, cuando viene el llanto. Si alguien está enfermo, eso le pega a usted algo. Entonces, vamos a pasar por cantidades de dificultades. No vamos a ser exonerados del día malo. Pero tenemos que tener toda la armadura puesta. Tenemos que fortalecernos en Él, porque en Él está la fortaleza de los siglos de los siglos. Isaías 26, 3 al 5, dice la palabra de Dios que en Jehová pongamos nuestra confianza. Amén. ¿Por qué? Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Amén. Dice: pero tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, un pensamiento porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente en Jehová, porque en Él está la fortaleza, está el poder de los siglos de los siglos. Nuestra fuerza tiene que estar en Él. Por eso cuando un cristiano está bien cimentado, hermano, aunque se le muera un familiar, pero usted lo ve como un roble. Y si murió en Cristo, hermano, de verdad que Él dice, se fue con el Señor. Tienes esperanza, como lo dijo el apóstol Pablo. Ustedes no deben de ser como los que no tienen a Dios. Él dice, y habla de la resurrección, porque hay una esperanza para nosotros, que es la resurrección. Pero ellos no. Los que no conocen a Cristo, hermano, no han entregado su vida a Cristo. Y pobrecitos, cuando mueren van para el infierno. Pero aquellos que duermen en Cristo, Dios los despertará primero. Dice la palabra de Dios. Y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice, ustedes no son como los demás, los inconversos, los publicanos, los paganos, que no tienen a Dios. Que guardemos esta esperanza. Él dijo, si esto no fuera cierto, yo no me hubiera enfrentado con las fieras Empezó a nombrar un poco de dificultades. Y Cristo fue la primicia de la resurrección. Y entonces, hermano, dice que atravesando el valle de lágrimas, usted tiene que atravesar el valle de lágrimas, el valle de sombra de muerte, el valle de la dificultad, el valle de los huesos secos. Atravesando el valle de lágrimas, usted no se quede en el problema, atraviéselo. Hay gente que se queda en un ciclo vicioso, en un ciclo alineante. ¿Qué es un ciclo alineante? Dar vueltas sobre el mismo territorio, lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 2:2, bastante habéis rodeado este monte, le dijo Jehová al pueblo de Israel. Bastante habéis rodeado este monte, marchad al norte en línea recta. Si usted está corriendo en el mismo círculo, ¿a dónde va a llegar? Siempre va a estar, hermano, en el mismo punto. Pero si usted va en línea recta, va a llegar bien lejos, amén. Y eso le dijo al pueblo de Israel. Así hay gente que se queda en los problemas que tenga, se le vuelve un ciclo alineante. Llegó usted a predicar a una iglesia
y la señora, la hermanita le cuenta el problema, no, que mi hijo está en la droga, está en el alcohol, está. Y después, o a veces el esposo, mi marido y tal. Y después vuelve al otro año y le vuelve y le cuenta el mismo problema. Pasan 10 años y todavía con el mismo problema. Se quedó pegada en un ciclo alineante, en un remolino chupamancha, hermano. Entonces, vemos, hermano, que aunque usted tenga problemas, usted tiene que ir para adelante. Pastor, le dice el pastor, ¿por qué no vino a la iglesia? Pastor, si usted supiera los problemas que yo tengo. Son grandes, ojalá usted los tuviera, me entendiera. No, hermano, yo he tenido problemas bien grandes, hermano, y puedo hablar con propiedad, hermano. Yo voy para adelante y por eso es que estoy aquí en este nivel. Amén. Porque, hermano, esto es de los perseverantes, diligentes, de los violentos que se abren paso a la fuerza en medio de una violenta oposición y dificultad. Usted tiene que ir solamente los valientes. Los violentos arrebatan el reino y lo toman por la fuerza. Amén. Y también decía el apóstol Pablo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe el ministerio y la carrera que recibí del Señor, acabe con gozo. Él decía acabar con gozo la carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, dice, andará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con alegría, con regocijo. Mientras llevamos esta semilla de la palabra en esta tierra, dijo el apóstol Pedro, es necesario que entre tanto estéis en esta tierra, paséis diversas tribulaciones. Tú vas a pasar, entre tanto entras al reino de los cielos, vas a entrar con muchas tribulaciones. Amén. Pero teniendo a Cristo sí lo vamos a lograr, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. O sea, que en ese valle de sombra de lágrimas que pasó David llorando y llorando, se fue a la presencia de Dios y le vino una fuente de poder. Se sintió poderoso, lo cambian en fuente. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, la lluvia del Espíritu Santo viene. A llenura del Espíritu Santo lo cambian en fuente. Amén. ¿Qué pasa cuando tu fuente se llena de poder, tus depósitos, tus cámaras se llenan? Amén. Irás de poder en poder, de fuerza en fuerza, hasta tener un encuentro personal con Dios. Amén. En medio de esa dificultad que te está pasando, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, los que están de acuerdo con el forma y el propósito. Amén. Y entonces vas a tener un encuentro personal con Dios como lo tuvo Job. Job no conocía a Dios a pesar de tener mucho dinero, mucha riqueza, mucha sabiduría. Y hablaba, hermano, y aconsejaba, era un tremendo consejero. Y tenía toda su familia completa, pero no conocía a Dios. Terminó conociendo a Dios a lo último, en el capítulo 42, donde dice, de oída te había oído. Hablaba cosas que ni siquiera entendía. Mas ahora sí, mis ojos te ven, tengo un encuentro personal, ahora sí te conozco, porque él hablaba de Dios sin conocerlo. Amén. Pero en la dificultad conoció a Dios, pero cuando tenía todo, las riquezas, la abundancia, todo lo solucionaba, todo lo tenía, hermano, no tenía necesidad, casi así, echaba mano de lo que le faltaba, pero cuando ya no tenía nada, tienes que mirar solamente a Dios. Cuando ya estás en el desierto no hay nada que comer, lo que hay es arena, el sol te está pegando inclementemente, estás a la intemperie, si que un aguacero, ¿dónde te vas a meter? No hay nada, hermano, ahí sí tienes que mirar a Dios únicamente. Amén. Conocemos a Dios muchas veces en los desiertos. Amén. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y Dios usa la adversidad para traerte a ti con lazos de amor, y mejor ven a las buenas, no a las malas. Amén. Porque a las malas, hermano, te puede venir una enfermedad bien fuerte, o vas a venir lisiado, vas a venir, hermano, tuerto, vas a venir ciego, o con una enfermedad incurable ya cuando estás en cama ya. Mejor es venir a las buenas, hermano. Por eso Cristo murió con los brazos abiertos. El que viene a mí, yo no le echo fuera, yo vine a buscar lo que se había perdido. Dios les guarde y les bendiga. Hago el llamado para las personas que quieran recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y aquellas que quieran reconciliarse con Cristo. Amén. Si todos son cristianos, paso por aquí a la